Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Hoy voy a hacer la review de la Asom AW615, que sería una alternativa económica a la reconocida webcam de Logitech, la Logitech C920. En este video no solo voy a hacer una review basada en mi experiencia, sino que vamos a ver las características que tiene esta cámara, su calidad de tanto de audio como de video, y cómo configurarla lo mejor posible para sacarle su máximo provecho. Bueno, esta cámara te la puedes encontrar en AliExpress desde los $20. Las características que incluye son un micrófono omnidireccional que la verdad no lo recomiendo usar porque suena bastante mal, la verdad. Y si es que no tienes micrófono te puede servir. Es una cámara plug and play, o sea, conectar y usar no requiere drivers y es compatible desde Windows XP hasta Windows 10. Y también es compatible con Mac. La resolución máxima que puede llegar es 1080p. Mira, yo ahora estoy grabando con esta cámara y como pueden ver no es 1080 en sí. La resolución es 1080 sí, pero la calidad es HD. Tampoco tiene autofocus, tiene una ruedita adelante para que nosotros veamos el desenfoque que podemos tener, cosa que tenemos que estar bastante cerca para tener desenfoque de fondo. Y en este momento yo no tengo desenfoque de fondo porque no estoy a la distancia suficiente como para que me desenfoque el fondo. Tendría que estar bastante más adelante, casi pegado a la cámara. Y para configurarla tienes que descargar un software directo de la página oficial de Awesome. El link tanto en la página para comprar la webcam y el link de la página del software están aquí en la descripción. Y recuerda, si te está gustando este video sería de gran ayuda que pudieras suscribirte a mi canal, darle like y comentar en este video. Bueno, y para poder configurar la cámara y sacar el mayor provecho, vamos a ir a la página oficial de Awesome para poder descargar el software. Acá vamos a Webcams. Buscamos la webcam correspondiente, en este caso la W615. Bajamos y acá en Download está Software y Manual de usuario. Y entonces nosotros clicamos en Software, va a dejar un archivo comprimido. Lo que vamos a hacer es llevar ese archivo comprimido al escritorio y vamos a descomprimirlo y nos va a quedar esta carpeta de aquí, 1080p webcam. La abrimos y esta aplicación acá, .exe. Entonces nosotros la abrimos y acá dice File, Device, Option, Capture, Foto y Ayuda. Nosotros lo que queremos es cambiar los matices de color y todo. Entonces vamos a ir a Video Capture Filter. Entonces acá podemos configurar contraste, saturación, balance de blancos, etc. Entonces yo recomendaría que ustedes vieran su propia configuración dependiendo de su ambiente. Porque si por ejemplo yo tengo cierta configuración, está hecha para el ambiente en donde yo estoy. A ver, si están en un ambiente muy similar al mío, puede ser que les vaya bien mi configuración. Pero bueno, yo les recomendaría configurarlo dependiendo de cómo están las luces puestas o de dónde les llega la luz o... depende en sí del ambiente. Entonces yo les recomendaría ahí ver, tocar, mover cómo queda mejor la cámara en su ambiente. Bueno, en conclusión, yo creo que la webcam Awesome AW615 es de las mejores alternativas económicas a la Logitech C920. Tal vez la calidad no sea 1080, pero no es para nada mala. Diría que es una webcam de calidad normal, pero por su bajo precio no se le puede pedir más. Yo creo que es de las mejores webcam para iniciar a streamar, obvio. Si quieres mejorar su calidad, tendrías que comprar una iluminación para poder mejorar la calidad de esta cámara, mejorando la iluminación, pero en sí es una cámara muy buena por su precio. Y si me preguntaran, ¿vale la pena? Yo les diría que totalmente. Y bueno, ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado.
Si es que les gustó, denle like, suscríbanse, comenten por favor, sería de gran ayuda. Pero bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.